Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a estos diálogos por Latinoamérica. Muy contentos además hoy de hacer el capítulo para México, porque tengo a cuadro a tres admirados y muy cercanos amigos. Me acompaña desde la Ciudad de México Mauro Vargas, director de Gendes. ¿Cómo estás, Mauro, amigo? Hola Alfredo, pues muy agradecido contigo por la invitación y contento de dialogar con nuestros colegas. En Chihuahua, mi querido Félix, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de verlos. Félix Nava, y en la ciudad de Querétaro, de base, pero probablemente ahora en tránsito, mi querido Fernandito Hernández. Hola, querido José Alfredo, saludos Mauro, saludos querido Félix y a Beno que está también por ahí. Un honor y placer estar hoy dialogando con ustedes. Desde la ciudad de Jalapa nos acompaña Beno de Keiser, quien dirige el programa de Hombres Responsabilizándose de su Vida. En cualquier momento se podrá conectar y lo miraremos en pantalla, pero ahora está al teléfono. Beno, ¿cómo te va? Por lo menos con audio estoy presente. Buenas tardes, un abrazo amigos. Muy contento, querido Beno, muchísimas gracias. Aquí nos vamos siguiendo y acompañando por lo menos en el audio. ¿Cómo están viviendo la contingencia? ¿Qué es lo que han observado en sus ciudades? Ya sospechábamos de algunas tensiones que iba a implicar el confinamiento para los masculinos. Yo no sé si están de acuerdo, pero por lo menos había dos. Una era qué iba a pasar con el manejo de las emociones, y la segunda, si manejo de las emociones iba a llevar al ejercicio de la violencia. ¿Cuál es su lectura? Si gustan, empezamos primero contigo, Mauro, y así abrimos una rondita de participación. Claro, gracias. Pues mira, yo lo que he podido observar en Ciudad de México es un proceso que ha venido de menos a más en términos de incertidumbre y a la vez de pues efectos que lamentablemente se esperaban y se están cumpliendo, ¿no? Esto que tú compartes respecto de lo difícil que es administrar o gestionar nuestras emociones como hombres en espacios confinados. Digo, estamos todos, tenemos muy claro que estamos viviendo un fenómeno pues inédito, que de alguna forma es extraordinario y del cual vamos a salir. Pero esta incertidumbre de cuándo, cómo, de qué manera, pues tiene sus impactos directos en las personas en términos de cómo lo están dirimiendo en casa, pues, ¿no? Compartir el espacio privado, compartir el hogar con tu pareja, con tus hijos, de repente pues es complicado por las condiciones dependiendo del hogar. Si es un departamento pequeño, si es una familia extensa, si no hay medios para poder solventar ciertos aspectos fundamentales, pues la cosa se complica. Y algo que he estado observando, constatando, sobre todo a través del seguimiento que están haciendo muchas compañeras feministas en cuanto a lo que está ocurriendo, es que se están dando pues muchos hechos de violencia, ¿no? Por lo menos la Red Nacional de Refugios nos reporta que ha habido un incremento de hasta un 60% de llamadas de mujeres que expresan pues su sentir con miedo y la dificultad de estar afrontando situaciones difíciles con el agresor en casa. Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública también nos habla de que es un contraste porque nos habla de que esas llamadas se están incrementando a nivel nacional en un 28%. Entonces, digamos, entre ese 28, 30% y el 60% hay un gran margen en términos porcentuales de lo que implica este crecimiento de violencia en el hogar. Sin embargo, lo que no quiero minimizar es el hecho de que aunque nos fuéramos por la opción del mínimo, pues estamos atestiguando este crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que está pues, dándose? Yo lo que observo es estas medidas que son tabla rasa, digamos, son generales y que deben ser, supongo, de esta forma, desde las instancias que están, o las autoridades que están a cargo del manejo de la pandemia, en este caso las autoridades de salud, eh, digamos, para contenernos y tomar ciertas medidas preventivas que permitan que no cunda tan rápido la transmisión de las infecciones y desde ahí de la enfermedad, ¿no?
Sin embargo, pues para este asunto de confinarnos a todos en el hogar, con dificultades para muchas personas en el sentido de que no es tan fácil tomar la decisión de quedarte en casa con la debida constancia porque pierdes recursos para el día a día, pues es complejo. Es complejo también para aquellas personas, para aquellas familias en las que, nuevamente, hablando de lo que implica vivir en una ciudad tan grande como esta, donde en muchos casos vivimos en departamentos, pues, ¿qué te gusta? 60, si nos va muy bien, 150 metros cuadrados, familias que pueden ser extensas, que pueden ser, pues bueno, esto complica el manejo de las relaciones. Y creo que mucho de lo que se está activando en materia de alternativas sobre cómo afrontar todo esto va orientado, como suele ocurrir, y está bien en cuanto a prioridad, pero me parece que no debe ser lo único, a el manejo preventivo de los efectos hacia las mujeres. Sin embargo, es muy poco lo que se está dando en materia de atención a los varones, ¿no? Convocándoles a ejercicios de responsabilidad sobre qué es lo que pueden hacer para consigo mismos, ¿no? En términos, por ejemplo, de manejo emocional de todo esto, qué es lo que pueden hacer con sus hijas e hijos, qué es lo que pueden hacer o no hacer con sus parejas, ¿no? O sea, cómo gestionar todo este abanico de emociones y de frustraciones que se pueden generar para poder desde ahí lograr un control de aspectos y de manejo relacional que les pueda llevar a una sana convivencia dentro de todo esto. Creo que está haciendo falta también el tema de espacios de canalización, de catárticos para ellos. Nosotros hemos activado algunas días, luego comentaré esto, pues como organización Gendes ha instrumentado varias acciones de manera permanente y paralelas para trabajar con ellos, pero pues somos una asociación que tiene pues límites, ¿no? No me gustaría tener un gran alcance, pero lo que podemos hacer lo estamos haciendo con la mejor pasión y vocación, aunque creo que hace falta que desde instancias oficiales, desde quienes se encargan de la acción pública, pues haya una mayor eficacia sobre cómo hablarle al hombre de una manera no solamente estigmatizante en la lógica de ser agresor, sino al hombre como humano, como sujeto, como persona que requiere pues de un tratamiento adecuado en este tipo de situaciones coyunturales, pero muy complejas. Muchísimas gracias, Mauro. En Ciudad de México, como en Querétaro, en Jalapa y en Chihuahua, ya se venían implementando los grupos y traían una inercia muy interesante. De manera particular, en Querétaro incluso había un crecimiento exponencial, es decir, venían abriendo más opciones de trabajo. ¿Cómo lo venían haciendo? Si nos quieres contextualizar, Hernandito, y qué medidas son las que tuvieron que incorporar dada la contingencia. Gracias, Alfredo, y también gracias por esa introducción que hace Mauro al problema nacional al que enfrentamos. Sí, efectivamente, hemos estado desde hace ya 2 años y medio trabajando con la metodología WEM en el estado de Querétaro. Es el primer acercamiento que digamos que yo tengo metodológico al tema del trabajo con varones, aunque reconozco que hay otros métodos que también han tenido sus efectos positivos para detener la violencia contra las mujeres. Creo que la metodología WEM favorece a que los hombres se sientan convocados porque hablan primero desde sus malestares y algunos de sus malestares están vinculados al ejercicio de la violencia que hacen contra sus parejas y contra hijos e hijas. Entonces, en Querétaro empezamos con un primer grupo en Ceseco Santa Bárbara vinculado con un proyecto con el Instituto Municipal de las Mujeres en Corregidora y empezó con 2 participantes y actualmente tenemos ya 10 participantes de manera, digamos, recurrente. No dejan de asistir estos participantes, aunque sabemos que hay algunos que van y vienen, ¿verdad? Después, con el movimiento Me Too en Estados Unidos, y surge el Yo También WAC en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, una demanda fuerte a la rectora, sobre todo un poco exigiéndole sensibilidad al tema y empatía al tema de las mujeres, del acoso y el hostigamiento en el ámbito universitario. Y entonces, vinculado al protocolo de violencia de género de la universidad, se abre el segundo grupo
y ese es el que más crecimiento ha tenido, llegando hasta 27 participantes en una sesión. Situación que efectivamente es compleja de manejar. Entonces, estábamos ya en un proceso de empezar a planificar una separación, una decisión de ese segundo grupo para poder tener grupos de unos 15 participantes aproximadamente. Y después, una estrategia comunitaria con los compañeros Jonathan Guzmán y el compañero de la otra bandita, Israel Nieves, nos proponen abrir un tercer grupo en un espacio más comunitario. Es en un barrio tradicional de Querétaro y un espacio que tienen ahí. Impulsaron un tercer grupo que también ha tenido desde la primera sesión, tuvieron 7 participantes, cosa que a nosotros nos había costado mucho abrir un grupo con 7. Generalmente empezábamos con 1 o 2. Entonces, venían funcionando muy bien los grupos y ha sido ahora muy complejo poderles dar seguimiento a partir de esta contingencia. Valoro mucho el trabajo que está haciendo Gendes por la capacidad instalada que tienen de manera institucional, incluso con la línea de apoyo que pudieron implementar. Y lo que Félix nos comentaba que estaba impulsando en Chihuahua es muy admirable. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer desde la semana anterior fue que uno de los participantes, que es ingeniero técnico en computación, nos facilitó la plataforma Zoom e hicimos el primer ejercicio de sesiones terapéuticas la semana pasada con temas. Fue como un respiro en realidad, ¿verdad? Es como un respiro del tema del COVID, porque uno pensaría que ese es el tema de lo que se iba a hablar, y en realidad surgieron otros temas, ¿verdad? Vínculos amorosos, incapacidad de poder sostener a la familia frente a la situación de la pérdida del dinero. Entonces, temas que no eran exactamente el miedo a la pandemia, sino temas vinculados a la familia o lo. Mi querido Hernandito, perdimos conexión en Querétaro. Nos escuchas. Y estoy viendo que está entrando en pantalla Beno. Por lo menos ya tenemos su imagen de fondo. Ahí nos escuchas a través de la conexión Zoom. Sí, deja apagar la llamada. Bien, aquí Excelente. estoy. Bueno, vamos No a estoy regresar. con video, pero estoy. Vamos a regresar con Hernando en cuanto podamos restablecer la comunicación, pero si ya nos sigues, Beno, probablemente el programa HRV es uno de los que más tiempo tienen implementándose, es decir, es el antecedente más largo de intervención que tenemos en México. ¿Cuál ha sido tu lectura, cuál ha sido tu experiencia y cómo se han adaptado a la contingencia? Bueno, sí, bueno, estamos 17 años y medio ya trabajando. Venimos de un tronco común, prácticamente todos los programas, somos primos hermanos. Y nos pegó, a mí me pegó especialmente porque con todo el movimiento que hubo en marzo de la denuncia de la violencia machista, en especial centrada en los feminicidios, y sobre todo la huelga que en nuestro país fue tan fuerte, se despertó toda una serie de reacciones muy interesantes en los hombres que estaban así, esperando nada más a salir, desde el temor, desde la preocupación, desde la empatía, desde la confusión, desde muchos lados, a veces incluso mezclados. Y ese día, como HR Vida, estuvimos activos en 4 municipios, desde secundaria hasta universidad, trabajando con los hombres. Yo arranqué el día a las 8:30 de la mañana en la televisión estatal y no había recepcionista y me tuvo que maquillar uno de los conductores porque no había maquillista. Y todos los compañeros preocupados a ver si iban a llegar las señoras que traen el desayuno, que desayunan por ahí de las 10, 10:30. Y un programa, todo el personal era masculino. Entonces, esa inercia que se empezaba a recoger a partir del 9M queda ahorita tapada por el COVID y habrá que ver de qué forma se puede recoger. Entonces, sí fue frustrante esa parte. Y coincido con esta percepción de que los hombres ahora pasan a una situación de cuarentena en donde es clave cómo lo metaforizamos, cómo lo vivimos. Yo imagino a muchos hombres en las condiciones que menciona Mauro, bien,
como un león enjaulado. En un programa que tuviste con Jero Aparicio se hablaba también de sentirse como en un pozo, cuando en realidad estamos en un túnel del cual la salida todavía está bastante lejana. Esos datos se van actualizando y la salida está bastante lejana. Entonces creo que hay distintas trayectorias en los hombres. No es lo mismo. Yo soy un privilegiado, yo tengo una cuarentena privilegiada en cuanto a que tengo mi salario asegurado, pero hay muchos hombres que no. Y bueno, hay un dilema muy fuerte. A veces ni siquiera hay dilema porque su fuente de trabajo se ha cerrado. Y hay muchos hombres que están en lo que son las áreas esenciales, y no solo médicos y enfermeros, sino policías, bomberos, gente en el transporte, toda la cadena de abasto de alimentos. Entonces son historias distintas que están ocurriendo y tensiones distintas que están ocurriendo ahí. Lo que hemos hecho en el HR Vida es, de hecho nos cerraron el lugar donde sesionamos un miércoles a las 2 de la tarde, y ese mismo día tuvimos una pequeña sesión por WhatsApp, pero de ahí, igual que en Querétaro, hemos mantenido las sesiones abiertas. Y el tema en sí, es cierto, no ha sido la pandemia. Creo que todavía no el temor a morir. Eso creo que se nos irá acercando poco a poco, en la medida que nos enteramos de gente conocida. Pero sí el temor a las consecuencias y la bronca del encierro. Hay un tercer reto, no solo son las emociones y el riesgo de violencia a partir de una mala gestión de esas emociones, sino el tema de la corresponsabilidad también. O sea, yo no me puedo replegar a mi casa, estar en cuarentena y seguir con el modelo donde ella me atiende a mí, o las mujeres de la familia son las que me atienden a mí. Los hombres tenemos que reinventarnos, salir de nuestra discapacidad doméstica, que a veces se limita a hacer trabajo extra doméstico, como sacar la basura, reparar el techo, cortar el jardín, y entrar realmente a una dinámica familiar distinta, en una forma obligada, como en un periodo de guerra, pero que como buena crisis puede ser también una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Muchísimas gracias, Beno. 17 años del programa HRV en Jalapa. Ya nos irás compartiendo más acerca de este tránsito y esta experiencia. Se le quedó en el tintero a mi querido Hernán esta parte de cómo se habían adaptado a este proceso de crecimiento también, y luego esta contingencia a través de la otra bandita, el trabajo que articulan también en Querétaro. Sí, muchas gracias. No sé qué pasó, no sé qué le apreté, también estoy aprendiendo. Sí, lo que decía es que he escuchado en otros estados a compañeros que se han sentido también en el proceso de tratar de impulsar grupos. El propio Gerardo Ayala, cuando lo intentó aquí en Querétaro, que de pronto me decía, me siento como muy solo y muy aislado, de poder articularme con otros colegas, impulsar el proceso. Por dicha, se dieron las cosas para vincularme con el compañero Raúl Carrasco y el compañero Jonathan Guzmán y Israel Nieves y otros que se han venido sumando para impulsar esos grupos y sostenerlos, porque yo creo que en este proceso no nos podemos escindir como especialistas en el tema, porque finalmente estamos habitando o cohabitando en espacios domésticos, familiares, en diferentes circunstancias. Hombres que viven solos, que les toca afrontar, por ejemplo, la sensación de soledad o encontrarse muy satisfechos en esa soledad. Hombres que viven con otros hombres emparejados y que la dinámica de la gestión familiar es bien distinta. Hombres que viven con hijos y hombres que viven sin hijos. Entonces, yo creo que también es importante poder reflexionar de qué manera lo estamos viviendo a quienes nos toca acompañar y sostener a otros compañeros. En ese sentido, también cómo nos cuidamos los que cuidamos de otros, ¿verdad? Creo que ahorita el tema central es la ética del cuidado, cómo la impulsamos desde los hogares, como una reflexión permanente de este proceso de cuarentena, este túnel que no, dice Beno, que no tiene todavía una clara salida. ¿Para qué me sirve a mí en términos de introspección, de reflexión, de aprender de mí, de mis vínculos, de mi relación de pareja, mi relación con mis hijos e hijas? Entonces es una oportunidad enorme que no habíamos tenido y que sí habíamos manifestado probablemente en muchos talleres de paternidad. A los hombres se les preguntaba,
si pudieras quedarte más tiempo en casa, ¿lo harías? Y casi que todos responden sí. No, hombre, yo encantado de quedarme con mis hijos a jugar. Pero lo que no estaba pronosticado es que nos íbamos a quedar por mucho más tiempo del que nos hubiera gustado probablemente. Entonces, es importante también darnos cuenta para nosotros como varones que trabajamos con otros hombres, qué nos está implicando a nivel personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la cosa que quería yo comentar antes de mi salida abrupta. Muchísimas gracias. Qué bueno que regresaste, porque es que volvimos a perder a Beno, pero seguramente ahora regresa o le llamamos para restablecer la comunicación. Amigo, desde Chihuahua tú has venido trabajando varios frentes, desde la academia, desde la función pública, desde el activismo. Yo no sé a qué hora duermes, pero ya nos decía Beno el contexto del que veníamos entre el 8 y el 9 de marzo, y lo que había sido ser interpelado por el movimiento feminista. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el norte, desde Chihuahua, y cómo se han adaptado a estas realidades, Félix? Sí, yo creo que habíamos agarrado un montón de vuelo en el trabajo con los hombres, porque precisamente se había puesto sobre la mesa la importancia de trabajar con este sector de la población. Entonces, muchas instancias, instituciones, empresas privadas incluso le estaban otorgando bastante importancia al tema y estábamos trabajando bastante. Cuando pues, llegó el coronavirus y tuvimos que parar, tuvimos que frenar las actividades que estaban programadas. Y bueno, ahí se quedaron. Desde los grupos que ya teníamos, estábamos trabajando con 4 grupos y aquí hay algo interesante que me parece a mí pertinente compartirles, tiene que ver con la propia necesidad de parar. Nosotros la primera sesión que cancelamos fue la del 19 de marzo y precisamente porque no hallábamos cómo íbamos a continuar el trabajo con los hombres, cuáles iban a ser las maneras. Esa vez cancelamos la sesión, la de ese jueves, y a la siguiente ya empezamos a sesionar de manera virtual en uno de los 4 grupos que teníamos funcionando. Ese es el grupo más largo, el grupo más instaurado, y al cual también habían llegado bastantes hombres justamente a partir del movimiento del 8 y del 9 de marzo. Habían estado llegando bastantes, con ese es con el que seguimos trabajando. Y debido a que tenemos las condiciones de hacerlo, en 2 de los grupos no hay posibilidades de que los compañeros tengan acceso a los medios para poder conectarse. Entonces, porque trabajamos en unos contextos bastante complicados, bastante difíciles, y bueno, pues no ha sido posible darle seguimiento grupal, como si lo hemos hecho, insisto, con uno de los grupos. Y bueno, hemos tenido 3 sesiones de trabajo con ellos y ha sido sumamente interesante porque, ¿qué nos ha pasado? Que hemos podido entrarle a temas que difícilmente se puede profundizar en tiempos ajenos al COVID. Hablar del cuerpo, por ejemplo. Los hombres en la primera sesión nos compartían coincidentemente que en donde estaban notando los principales cambios eran el cuerpo, desde el cansancio físico, desde el comer y quedarse sin hacer ejercicio y estar ahí todos incómodos desde el estómago, hombres con diabetes que empezaban a resentir las diferentes problemáticas, el tema, por ejemplo, de la no comunicación y muchos temas que difícilmente se podía profundizar en sesiones ordinarias. Aquí a los hombres los frenó el coronavirus, los topó, y entonces en el grupo justamente teníamos la idea de que trabajaríamos con el tema del COVID, y no, en realidad seguimos trabajando con temas cotidianos, pero que a veces no son tan cotidianos y que difícilmente se puede profundizar. Entonces ha sido un fenómeno muy, muy interesante. Y por otro lado, también creo que desde la perspectiva que trabajamos, incorporamos el método WEM también, añadiéndole elementos de la perspectiva comunitaria y de la perspectiva psicosocial, con un compañero experto en el tema, Juan Carlos Gómez, y con otro compañero, Fernando Barrios. Entonces, trabajar de esta manera ha resultado sumamente interesante, porque hemos empezado a ver que como hombres podemos ocupar espacios, podemos delimitar ciertos lugares
a través de los cuales podemos contactar con las experiencias. Entonces veíamos que resulta bien interesante cómo a través de una plataforma igualmente se construye una identidad colectiva, una identidad comunitaria, en donde se acude o acudimos a hablar de temas tan fuertes, tan duros, como son los que surgen a partir de estar confinados en estos días. Parece, mi querido Félix, que se abrió el espectro de temas que eran urgentes abordar y que ahora esta contingencia, esta crisis, permite ir haciendo ahí una aproximación. Mi querido Mauro, tengo también a Beno en el teléfono, nos va siguiendo en el audio y en cualquier momento se incorpora otra vez a la transmisión. Mi querido Mauro, yo no sé si coincides o no conmigo, amigo, pero después del 8 y el 9 de marzo hay un interés particular en muchos hombres por incluirse a la reflexión, incluso por organizarse y por participar. Gendes habilita la línea de atención y ahora nos platicarás un poco cuál ha sido la experiencia, qué es lo que se han ido encontrando, pero me llama la atención, por un lado, mirar que como siempre pasa en las contingencias, es la sociedad civil la que se organiza y salva a su gente. Hay una deuda con las políticas públicas, entonces ampliaría a dos las preguntas, es decir, ¿qué es lo que encontró Gendes habilitando la línea de atención telefónica? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado para poder dar respuesta en políticas públicas a una emergencia como la que atravesamos en relación con los hombres? Sí, pero mira, son varias cuestiones las que salen a la luz a partir de todo esto, ¿no? Efectivamente, es una experiencia extraordinaria en el sentido de que la normalidad se ve afectada y que dirimir con ese fenómeno donde lo inasible digamos, cobra sentido dentro, o sea, el sinsentido cobra sentido de alguna manera, y es como avanzar pues con una venda, porque no sabemos hasta dónde, para dónde, etcétera, ¿no? Finalmente estamos luchando contra un bicho, digamos, es un ente inasible el que estamos afrontando desde una perspectiva global. Ahora, lo que nosotros hicimos una reunión conforme fue adquiriendo fuerza la idea de la pandemia, ¿no? Primero fue epidemia, luego muy confinada, uno leía artículos, sabía que estaba allá en China, después que se pasó a Europa, y de alguna manera empezó a cobrar fuerza la idea de que ahí venía y que había que prepararse para todo esto. Entonces, desde finales de febrero iniciamos sesiones de discusión interna para poder diseñar un plan. ¿Qué es lo que podemos hacer como equipo para afrontar las circunstancias? Pues, ¿no? Y entonces fueron varias líneas las que decidimos. Por un lado, hacer uso de la tecnología. Sentíamos que era importante aprovechar todo lo que implica el desarrollo virtual de las telecomunicaciones para poder afrontar en la medida de lo posible esta cercanía distante que permiten estos medios, pues, ¿no? Entonces diseñamos una campaña a través de nuestras redes sociales con el hashtag por aislamiento sin violencia, a partir de la cual diseñamos mensajes pues claros, sencillos, simples, pero con cierto impacto para el hombre común, ¿no? O sea, considerando que no sabíamos cuánto tiempo puede durar este asunto del confinamiento, del aislamiento social, diseñamos mensajes lo más asertivos que se pudieran diseñar, que se pudieran expresar para cada hombre, en el sentido de qué es lo que puedes hacer contigo mismo para estar bien, procurarte bienestar y desde ahí ofrecer bienestar. La idea que se nos ocurrió fue este asunto de cuando estás en un vuelo preparándote para despegar, generalmente te hablan de esta parte de si llegaras a necesitar el oxígeno, antes que dárselo a otro, primero acomódate la mascarilla tú y después ayuda a quien esté a tu lado, ¿no? En caso de que sea necesario. Entonces, partimos de esa idea. Primero, hombre, recupera tu centro, tu equilibrio, tu armonía desde una lógica propositiva. Ustedes saben que nosotros trabajamos con el modelo CCEBI, que tiene una figura que se llama mi yo real,
ese aspecto constructivo, positivo que está dentro de cada quien para ayudarnos a sobrevivir satisfactoriamente. Entonces, acude a tu yo real, vea esa parte sensata, empática, solidaria, buena, noble, generosa que hay en cada quien, y desde ahí, pues trata de encontrar soluciones o alternativas a muchas situaciones. ¿Qué es lo que puedes hacer con tus hijos cuando son bebés? ¿No? ¿Qué puedes hacer desde arrullar, tratar con ternura, con amor a esa personita que ayudaste a traer al mundo y que, bueno, es tu responsabilidad? ¿Qué puedes hacer para el trabajo en casa? ¿Qué puedes hacer con tus niños si son pequeños? ¿Qué puedes hacer con tus hijos o hijas si son adolescentes? Para cada etapa elaboramos pequeñas cápsulas de videos con mensajes, pues que buscábamos ser lo más asertivos, claros y directos. Espero que lo hayamos logrado. Están circulando, están en nuestra página de YouTube. Y a la vez los complementamos con banners y con infografías que dan cuenta también con pequeñas sugerencias sobre lo que se puede hacer para... Digo, las personas somos distintas y a algunos les ayuda el video, a otras una manera más sistematizada o esquemática a través de una infografía que puede ser útil, o a alguien simplemente un mensaje a través de un banner muy, muy concreto. Pues. Y todo esto lo rematamos, digamos, cuando planeamos en el asunto de echar a andar una línea de atención permanente de las 24 horas, que obviamente nos ha ocupado mucho tiempo, hacemos guardias para ello, digo, me tocó, por ejemplo, atenderla toda una semana, ¿no? Y es eso, es estar 24 horas a la hora que llame cualquier persona, porque además cundió esta alternativa de servicio y nos la solicitaron de varias instancias públicas para replicarla y para poder ser un canal de derivarnos o canalizarnos a hombres según lo que se pudiera requerir desde Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua mismo, desde varios estados del centro de la República. Entonces, estamos recibiendo llamadas de varios puntos, con la ventaja que de repente tenemos aliados también en cada lugar y podemos canalizar hombres según lo que vamos viendo a su entidad local para que sean también atendidos por algún psicoterapeuta o alguna persona que trabaje en masculinidades y desde ahí pueda darles ese servicio de una manera más directa. Entonces, lo que estamos observando, bueno, cada llamada se sistematiza. Hicimos un formulario que se va llenando con datos básicos de la persona y obviamente cuál es la situación y qué es lo que se le está ofreciendo, etcétera, ¿no? Esto nos ha permitido, por lo menos en esta etapa preliminar, detectar 4 grandes ejes de llamadas, o no sé, es que no quiero llamarlo temas, pero sí como 4 grandes núcleos de llamadas, ¿no? Hombres que están desesperados, frustrados por estar confinados, o sea, esta dificultad de la que ya hablábamos hace rato, en términos de, una cosa es lo que decía Hernán, ¿no? Imaginar mi disposición para estar en casa con gusto y agrado, y la otra es sentirme obligado a estar ahí y compartir los espacios de una manera obligada, valga, pues, ¿no? Otra vez. Entonces, es distinto. Y luego, pues digo, ha habido este asunto de estar encerrado y no saber qué hacer conmigo mismo, con mi cuerpo, como decía Félix, con mis emociones, con la manera de mis expectativas, pues, ¿no? O sea, a lo mejor sí muchos creían que el compartir las labores de casa, las tareas de casa, pues implicaban, pues sí, un compromiso, pero eventualmente lo dejan. Y cuando les reclaman, dependiendo de la forma, pues señalan también de maneras muy contundentes, dada esa irritabilidad, a veces con violencia, pues, ¿no? Otro gran núcleo de llamadas tiene que ver con las tensiones que se generan por esos roces familiares. Nos decía un compañero, por ejemplo, me acuerdo, por lo menos fue la primera llamada que me tocó atender, ¿no? De un caso real de un hombre de aquí, Ciudad de México, que me decía, oye, es que estoy súper enojado, con otras palabras, porque mi pareja, mi esposa, se trajo a vivir a nuestro departamento a su hermana con su esposo y sus 2 hijos. Y nosotros tenemos 3. Y estamos en un espacio
de 60 metros cuadrados, viviendo 9 personas, pues con todas las dificultades que esto implica. Y entonces no puedo hacer nada, no puedo decir nada porque, bueno, entraron pues en conflictos de ese tipo que tiene que ver con el hacinamiento, con lógicas que por muy, con la buena voluntad que haya tenido, que pueda haber pues en cada hogar, de repente es muy difícil, como decía Beno, dependiendo de las condiciones, poderlas procesar, pues, ¿no? Entonces, eso, pero hemos escuchado muchísimas situaciones de ese tipo porque las familias se meten, porque a pesar de la idea del confinamiento y alguien que digamos que está accediendo a la información y dice no tenemos que salir, no hay que visitar ni que nos visiten, de repente gana la tradición y hay esquemas de discusión o situaciones de tensión y fricción por ese tipo de aspectos, pues, ¿no? Otro gran eje temático, otro gran factor es el de la preocupación por el trabajo, que se traduce en mucha frustración por la cuestión de, híjole, o ya lo perdí, o estoy a punto de perderlo, o estoy dejando de ganar. Y entonces todo lo que implica esta parte del factor económico, diagonal trabajo, es una gran vertiente que implica, pues, si lo vemos por el lado de los mandatos tradicionales del ser hombre y el ser proveedor, pues una dificultad muy grande para muchos compañeros sobre cómo establecer acuerdos para poder, digamos, sobrellevar esta circunstancia sin que se sienta él la única parte afectada. No sé si me explico, o sea, en muchos casos la idea es el pensamiento único es yo soy el que debe tener el principal, debo ser, y aunque ella le diga yo te voy a ayudar o usa mis ahorros, él dice no, porque eso es tuyo, etcétera. Pero bueno, afortunadamente llaman y podemos expresar, ayudarles a ver o ampliar sus horizontes, pero quién sabe qué ocurra con muchos hombres que no están llamando y pues estas circunstancias se estén presentando, lo que implica pues un gran tema a observar. Y finalmente el miedo al virus como tal, el miedo al bicho, a lo que significa esta idea del coronavirus y quién sabe qué hay, ¿no? Y bueno, aquí pues cobra un gran efecto todo este asunto de las famosas fake news, ¿no? De todo lo que implica la gente se informa de muchas maneras, a veces no por los canales asertivos o adecuados, y deja de lado la información oficial para atender cualquier información que le va llegando y hacer caso y a la vez pues entrar en situaciones de mucho miedo que rayan en pánico y pues se figuran situaciones pues muy complejas, pues, ¿no? Entonces sí ha habido varias llamadas que nos hablan de eso. Ahora, para nosotros esto tiene que ser con todo esto que estamos activando y que nos permite, digamos, estamos pensando, por ejemplo, que la línea telefónica se va a quedar ya de manera permanente. O sea, estamos viendo que es algo muy necesario, independientemente de la pandemia, también para democratizar la atención en el sentido de muchos hombres que no pueden venir y que no tienen tecnología o herramientas para conectarse de una manera como la que estamos trabajando ahorita. Entonces, la llamada puede ser muy útil en cualquier momento de manera permanente. Ya como gentes tendremos que ver de los medios para lograr este recurso, este servicio de una manera constante. ¿Qué es lo que, por otro lado, ocurre en cuanto a la gobernanza y a la política pública activada para la atención del fenómeno de estas lógicas? Pues yo lo que percibo es que seguimos faltos de una real perspectiva de género en todo este proceso. Y bueno, nosotros hablamos siempre de perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, ¿no? Que ya sabemos que pues quienes estamos en esta temática es una vertiente, digamos, de los estudios que nos permiten revisar de una manera muy crítica y propositiva a la vez los impactos que puede haber en los masculinos o en los hombres en aspectos muy específicos sobre cualquier circunstancia. Y creo que mucho de lo que está ocurriendo, pues bueno, tiene que ver con que de repente sí la política va mucho o los mensajes hacia confinémonos, aislémonos,
pero sí con los mensajes siguen adoptando como imágenes con roles muy tradicionales, donde las mujeres son las que atienden, sirven, cuidan, y los hombres se ven depositarios todavía de estas lógicas tradicionales de observar a las mujeres y a los hombres desde la política pública, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de procuración e impartición de justicia? Los tribunales están parados, y este asunto de poder observar lo que está ocurriendo en los hogares y procesarlo de una manera adecuada en la parte legal, pues simplemente es un punto ciego, ¿no? Se quedó como si ese aspecto de poder canalizar, o sea, una mujer que está sufriendo en casa violencia, no es tan fácil para ella descolgar un teléfono y buscar ayuda, ¿no? ¿Qué opciones se le están dando para ellas? Y a los hombres, ¿por qué no se nos está hablando de manera muy clara sobre lo que podemos hacer para poder, digamos, evitar ejercer esas violencias en casa? Pues, ¿no? ¿Cómo le podemos hablar de una manera asertiva al varón para que asuma una responsabilidad activa con una manera distinta de procesar emociones, miedos, bueno, todo lo que implique todo esto, y poder canalizar versiones nutricias, gratas, empáticas, solidarias, igualitarias en casa, pues, ¿no? Donde la no violencia sea un factor fundamental para poder socializar, sobre todo en un periodo, va a pasar, pero esa etapa de confinamiento, pero requiere de mucha autoobservación, de un ejercicio muy activo del yo real, decimos acá, que le permita a cada sujeto, a cada individuo, a cada hombre, poder ofrecer versiones gratas, respetuosas, solidarias de sí mismo en su entorno más inmediato, y para pues, quienes más les importa finalmente, ¿no? Su pareja, sus hijas, sus hijos y la familia en donde esté viviendo, ¿no? Ya no quiero hablar también de todo lo que habría que observar en materia de interseccionalidad, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? Obviamente dentro del ámbito de los grupos de los pueblos originarios, qué pasa con los hombres en situación migrante, qué pasa con los hombres de la diversidad sexual, qué pasa con los hombres con alguna situación de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos a considerar que también requieren de mensajes muy concretos y directos para esta gran diversidad que somos como seres humanos, y que, si hablamos desde una gobernanza que implique derechos humanos con perspectiva de género, pues debería de colocar todos estos aspectos para poder difuminar asimetrías y poder a la vez colocar mensajes muy asertivos según la circunstancia de cada grupo, ¿no? En todo caso. Medidas amplias y medidas concretas. Amigo, solo con los hallazgos de lo que ha sido la intervención de la línea telefónica tendríamos para hacer un programa de intervención desde donde eligiéramos. Nombraste la desesperación y la frustración en un gran grupo, el cuerpo, las emociones en otro, las tensiones frente al hacinamiento, y que obedece a un tema completamente estructural, la preocupación por el trabajo, el manejo de la incertidumbre, el miedo al bicho, cómo manejamos el miedo frente a esto que nos estamos enfrentando. Y quiero aprovechar una de las grandes bases en las que descansa la intervención de Gendes, como bien lo mencionas, en el yo real, un concepto acuñado desde el modelo CESEBIM, porque también es con el que ha trabajado Beno. Así surge justamente el programa HRV, que digamos que es el yo real, la antítesis de la violencia. Si la violencia es la parte más destructiva, el yo real es la parte más creativa. ¿Cuál es tu lectura, Beno? Porque en México vivíamos ya una emergencia, aprovechábamos esta coyuntura en la que se ha evidenciado el índice de feminicidios para posicionar en la agenda la importancia de la responsabilidad de los masculinos. ¿Cómo imaginar un mundo creativo donde los masculinos nos responsabilicemos de sí una vez superada la contingencia? ¿Andas por ahí, Benito? Aquí estoy todavía. Pues no habría que esperarse que pase la contingencia. Yo estoy seguro que hay un porcentaje importante de hombres, si bien
se registra un aumento de la violencia hacia las mujeres. No he escuchado datos de feminicidio todavía. Sí ha habido un aumento en este último mes de los homicidios, en el mes de marzo, que ya estábamos entrando a la contingencia de los homicidios en general. Pero hay una gran proporción de hombres que están ante el reto y yo confío que están empezando a buscar, encontrando caminos de negociación, de diálogo. Antonio Ramírez también habla de la ecología interna. Ecología viene de la raíz casa, esta casa interna donde habito yo. Y yo en un documento reciente hablaba del nosotros. Es algo muy del idioma español que no existe en otros idiomas. Nos, yo y los otros. ¿Sí? Me parece muy interesante el potencial de una crisis hacia los hombres. Junto con WEM hemos visto esta capacidad de actualización de los hombres, esta capacidad de muchos hombres de encontrar esta parte positiva, irla desarrollando. Pero es todo un reto porque para la mayoría de nosotros no estamos educados, por ejemplo, en la empatía. Eso se nos hace pensar que es un asunto de las mujeres. El papá pone orden y la mamá tiene empatía con los hijos y con las hijas, ¿no? Que ese es otro sector que también habría que tomar en cuenta. O los adultos mayores, que finalmente a veces combinamos y convivimos varias generaciones. ¿Cómo acompañar el malestar de las otras personas? ¿Cómo comunicar sin violencia mi propio malestar y mi temor? Que papá tenga miedo en nuestra cultura es así como que se va a caer la familia. Y no, yo puedo comunicar también mi temor por el trabajo, por el virus, o porque de pronto me doy cuenta, y lo manejaba Jeru el otro día, de que después de 4 meses, pues estas situaciones de pareja que teníamos desde hace años, pues no estoy muy seguro si quiero seguir viviendo contigo, o estoy escuchando que ella quizá no está muy segura que quiere seguir viviendo conmigo. Esa es una confrontación muy, muy fuerte. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para redefinir límites? De repente los límites fueron construyendo, sí, a lo largo de la historia, pero de pronto mis hijos ya estoy recluido y ya son lo que llaman preadolescentes, que no me gusta el concepto, pero ya están entrando a la adolescencia, ya están demandando mayor autonomía, ya están diciendo su palabra, y de pronto como hombre empezar a enfrentar ese tipo de situaciones que generalmente le caen a la mamá o a quien cuida a estos niños y estas niñas. Hay un tema que hace rato Hernando habló de los temas emergentes en esta situación de cuarentena, que es el de las adicciones. Y yo pregunto, ya van 2 veces en las sesiones, pregunto, bueno, ¿y a qué estás arriesgando hacerte adicto? Y no hablamos nada más que si se habla al alcohol, las ventas de alcohol, las compras de emergencia de alcohol, cuando se rumora de que va a haber ley seca, eso que refleja, el tema de la mota, el tema del tabaco. En mi caso es el tema de la comida. Estoy cocinando y cocinándome rico, pero ahí me está hablando la comida cada rato. El tema de la flojera, el conectarse al internet, a la pornografía, a las series. O sea, también estar como muy conscientes a qué arriesgo en esta etapa hacerme adicto. Entonces, creo que sí hay un potencial. Creo que junto con estas historias de aumento de violencia que son, bueno, casi predecibles, y hay que, desde la política pública, hay que tener una respuesta, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, y no solo una respuesta punitiva, sino preventiva. Yo hace 12 años o 15 años conocí a un australiano que planteaba que los refugios, y les invito a pensar a futuro, no deberían ser para las mujeres. Los refugios deben ser para los hombres. En esta coyuntura yo me estoy poniendo mal, estoy bebiendo demasiado, ya tuve un conato de violencia con mi hijo, o con mi hija mayor, o con mi pareja, me estoy sintiendo muy mal. ¿A dónde puedo acudir? ¿Por qué tiene que salir corriendo ella con los papeles y lo que pueda conseguir y algo de ropita del bebé a refugiarse más de un mes a un lugar que no conoce? A mí me pareció muy futurista, pero creo que hay que ser futuristas. Yo creo que hay que ir apostando
a que haya refugios para hombres. Así como los Alcohólicos Anónimos encuentran refugio en su grupo de Alcohólicos Anónimos, y algunos hombres encuentran refugio 2 o 3 horas en las sesiones con nosotros, sí habría que pensar a futuro que esto no sea un nuevo castigo para las mujeres que salen huyendo de su contexto cotidiano, sino que seamos los hombres los que busquemos ese apoyo. Muchísimas gracias, Beno. Qué importante, ¿no? Porque claro, frente a un hombre que decide ejercer violencia, ella es quien tiene que salir y cambiar su contexto y él finalmente termina acomodándose al ejercicio de este privilegio, incluso desde lo territorial. Mi querido Hernandito, ¿cómo plantear una serie de herramientas prácticas que sean muy funcionales en esta redefinición de los límites de la que hablaba Beno, dado que ya sabemos que los hombres nos tardamos mucho en pedir ayuda y que siempre acudimos una vez que la crisis se está desbordando? ¿Cómo crear redes efectivas de acompañamiento entre varones? Sobre todo ya sabemos que no hay referentes y que toca impulsarlas. ¿Cómo pagarnos esa deuda en el manejo de lo que comemos, de lo que consumimos? Ya hacía referencia a Beno del alcohol, de la comida, de la mota. ¿Por dónde pudiéramos encontrar algunas pistas que fueran muy funcionales, muy prácticas para un hombre que no se ha atrevido a pedir ayuda? Gracias a Beno, a Mauro por los comentarios, Alfredito. Fíjate que en una investigación que hice con propósito de mi maestría, mi inquietud era conocer cómo los hombres adolescentes identificaban el malestar subjetivo o sufrimiento psíquico en su grupo de pares y sobre todo qué hacían cuando identificaban esto en los compas, ¿no? En la gente cercana, en el chico que va en su mismo salón, etcétera. Y lo que ubicaban es que la amistad era un punto importante. O sea, tener un amigo era difícil, aun que fueran muy grandes amigos, era muy difícil confiar en él, porque se asocia que un varón no es capaz de escucharte, de acompañarte, de darte buenos consejos. Un varón en cualquier momento te traiciona o es muy inútil para cuidar de sí y de otros. Y entonces terminaban como reproduciendo el estereotipo y buscando amigas para confesarse, para platicar, ¿no? Para sacar sus secretos. Y era bien difícil construir vínculos de intimidad entre pares. Pero curiosamente en la crisis, y sobre todo una cosa que yo llamaba ahí como el alcohol como mediador de la convivencia, es que es curioso porque era la única forma, me decían los chicos en la zona rural, ¿quieres conocernos realmente? Ven y toma caguama con nosotros. Y entonces esa expresión para mí, lo que ellos llamaban la vieja confiable, para todo usaban el alcohol. Me siento triste, me echo una caguama. Ganó mi equipo favorito, me echo una caguama. Entonces, básicamente cualquier expresión emocional estaba mediada por el alcohol. Pero también nosotros en los grupos hemos encontrado que una de las principales razones por las que llegan los hombres al grupo son primero por Facebook, porque subimos información, hoy hay sesión, etcétera, y entonces nos empiezan a preguntar. Otra es la pareja que le dice, oye, pues vaya a ese grupo que se ve que está interesante y llegan ahí con... Otros han ido porque su pareja es feminista y entonces dicen, oye, yo he reflexionado mucho con mujeres, pero a veces me encuentro como muy desolado, no sé, ya no encuentro otros espacios y entonces llegan ahí. Pero también muchos han llegado porque amigos los llevan, porque los han visto muy tristes, porque ven que necesitan el apoyo o porque dicen, oye, me siento muy mal, no sé qué hacer, y entonces los invitan al grupo. Quizá la amistad en los varones, que es bien difícil construir vínculos de amistad, sobre todo en los hombres adultos, cuando se han unido en pareja, como que lo único importante es la familia, el trabajo de la casa, incluso se asocia, ¿no? Socioculturalmente se asocia que un hombre responsable es aquel que va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y no tiene otra vida afectiva más que la de pareja con los hijos. Entonces, y que a veces es muy difícil construir vínculos de intimidad desde la amistad entre varones, pero para mí la amistad entre varones me parece sustancial, me parece importante reflexionar un poco más o profundizar un poco más ahí. Y a propósito de lo que estabas preguntando, a mí me parece muy importante poder darnos cuenta que en este escenario, que estaba ya construido
y qué podemos aprender para el futuro. O sea, ¿qué teníamos ya como capacidad instalada en nuestro país para el trabajo con varones y qué no teníamos y que es importante empezar a construir, como esto que decía Mauro? No teníamos una línea de apoyo, no sabemos exactamente por qué, pero ahora a partir de esta situación esa llega para quedarse. Pienso, y que no solo en Ciudad de México, sino que a nivel nacional, deberíamos ver al menos un día a las 7 de la noche en esta conferencia alguno de los compañeros hablando sobre la violencia contra las mujeres. Es decir, hablándole a otros varones junto a Gatell, diciéndole a otros varones compañeros, es importante parar la violencia física, dar algunas estrategias como pedagógicamente lo hace Gatell, hablando un poco de cómo se transmite el virus, cómo se transmite el virus del machismo y cómo parar estas ideas y creencias machistas que llevan y motivan a los varones al ejercicio de la violencia. Entonces, creo que es un momento muy importante. Ojalá que en el tiempo que dure esto, al menos haya una oportunidad para poderle hablar a los hombres, porque estas conferencias las seguimos viendo entre colegas, entre compañeros de toda América Latina que estamos muy vinculados en el tema, pero los hombres que están ejerciendo violencia en sus espacios domésticos, desafortunadamente no tienen otro modelo, otro esquema, otra escucha, ¿no? Y probablemente piensen que eso que les pasa a ellos no les pasa a otros hombres en el país. Y debemos darnos cuenta que al parecer los hombres no eran sujetos susceptibles de políticas públicas porque estaban metidos en el trabajo y eso era como una manera como de un dispositivo de control social. Pero ante los hombres estar en los espacios domésticos, me parece que el Estado está en un jaque que es importante mirar. Yo estaba fantaseando sobre qué pasaría si los estados manejaran la epidemia de la violencia contra las mujeres, como la ha denominado la OMS, como la está manejando ahora. Es decir, con la misma seriedad con la que se trabaja un problema de salud, como un bicho que producido por el famoso bicho al cual ahora nos da miedo. ¿Por qué el bicho del machismo no nos da miedo también a los estados y deber atender con la misma seriedad y con la misma responsabilidad como se está haciendo ahora? Si uno entra a la página de la OMS y busca violencia contra las mujeres, OMS, en las primeras líneas uno encuentra que la OMS determina la violencia contra las mujeres ya como una epidemia global. Y en ese sentido, me parece que congruente con con lo que dice la OMS, tendría que atenderse de la misma forma. Entonces, yo creo que lo que ya había como capacidad instalada en los estados, en algunos municipios, había grupos de reflexión, grupos terapéuticos para varones, había talleres por montones, por todos lados, cursos también y diplomados, pero lo que no había es, por ejemplo, estas líneas de apoyo para hombres, que son una cosa que nosotros cuando hemos ido a WEM, ¿no? Hemos quedado asombrados porque hay un 911 que uno pide canalizar de manera urgente porque está viviendo un ataque de celos, un ataque de enojo, un ataque de ansiedad, o voy a ir a tomar y no quiero hacerlo, entonces necesito apoyo, y que me escuche un varón que tenga perspectiva de género o una persona que tenga perspectiva de género, y entonces poder llamar a una línea 911 y poder ser canalizado, como lo ha logrado WEM con mucho éxito allá. WEM ya tenía esa capacidad instalada y han podido responder a la crisis a partir de esa línea de emergencia. Creo que es un importante aprendizaje para nosotros como mexicanos, y lo que está haciendo Gendes creo que va a ser muy revelador para una política nacional de una línea de emergencia para atender a hombres que viven crisis o que están a punto de ejercer violencia contra la pareja. Creo que otra de las cosas que se está revelando, y con esto terminaría, es el tema de la salud masculina. Es decir, de la manera en la que el COVID-19 está afectando principalmente a los varones por este tipo de enfermedades crónicas degenerativas que están principalmente en los varones y que se hacen población vulnerable ante este tipo de virus, ante este tipo de bichos, ¿no? Mayores, no solo mayores de 60 años, sino gente que ha tenido fumadores, ¿qué otras cosas? Que hay enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón, y que afectan principalmente a los varones, no por una cuestión biológica, como lo ha señalado Beno anteriormente, sino por estas determinantes sociales de la salud. Entonces creo que esa es otra cosa de la salud masculina que debe encender una alarma para el Estado y decir, sobre estas dos líneas es importante trabajar desde el Estado como una política pública, que es salud mental y salud física en los varones para prevenir estados de vulnerabilidad en etapas posteriores, en el curso de vida. Es cuanto, compañeros. Bien.
Muchísimas gracias, querido Hernandito. Como siempre me quedo maravillado con una serie de aportes que van poniendo de líneas de trabajo sobre la mesa. Y en ese sentido, dos cosas. Lo primero es que vamos a comprometer a Beno para que ponga en el buzón del secretario Gatell esta conversación, porque ahí hay claras líneas de acción. Lo segundo, mi querido Félix, desde este lugar ya está muy estudiado. Le escuché alguna vez a Beno decir, ya sabemos cómo los hombres maltratamos. Ahora bien, ¿por qué no empezamos a sistematizar cómo bien tratamos? Cómo nos bien relacionamos. Es decir, a partir de esta crítica viene una propuesta muy importante de intervención. ¿Cómo hacer para que no se convierta en un distractor? Es decir, esto, no, posicionar una agenda de trabajo con los hombres no tendría que ser un distractor para quitarle recursos a los esfuerzos y trabajo con las mujeres. Entonces voy contigo e inicio una rondita de conclusiones con nuestros compañeros. ¿Desde dónde lo miras, querido Félix? ¿Cómo empezar a posicionar buenas prácticas basadas en el buen trato y cómo lograr una agenda de incidencia que no le quite trabajo ni fondos a lo que se hace con las mujeres? Híjole, una pregunta pues bien difícil, ¿no? Compleja. Eh, Conforme escuchaba ahorita a Mauro, a Hernán y a Beno, pensaba en las dificultades preexistentes para que los hombres acudan a buscar apoyo, acudan a buscar ayuda a los grupos, ¿no? O sea, ya en condiciones ordinarias es un tema difícil, es un tema complejo y mucho más si tienen que acudir a través de una llamada telefónica o a través de una de conexión virtual como la que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a ver, pues que tenemos un montón de retos todavía que difícilmente podemos responder. Sin embargo, lo que sí queda claro es que necesitamos avanzar hacia esos terrenos y definitivamente, pues bueno, yo creo que hace falta que la gente que toma decisiones, los tomadoras de decisiones, tengan espacios en donde puedan escuchar la relevancia del trabajo con los hombres, porque creo que desde ahí pudieran marcarse claramente algunas pautas para que se pueda incidir en eso que tú bien mencionas. Les comparto que, por ejemplo, nosotros aquí también tenemos unas líneas de teléfono abiertas para acompañar a hombres por la poca capacidad operativa. Las tenemos de lunes a viernes de 8 a 8. Sin embargo, se difunden y se conocen poco precisamente, ¿no? Entonces, de pronto, toca pues dar a conocer a quienes toman decisiones que hay estrategias que pudieran ser útiles, que pudieran ser funcionales. Yo escucho a Mauro y me maravillo, como siempre me he maravillado con el trabajo que realizan en Gendes, pero también de pronto pasa esto, ¿no? Que desde esfuerzos más pequeños, que igualmente son relevantes, pues no son tomados en cuenta, pues. Entonces creo que hace falta desarrollar alguna estrategia para que quienes tienen que tomar las decisiones puedan hacerlo. Y en otro sentido, pensaba también en que en estos momentos que estamos viviendo, nos dan oportunidades diferentes. Yo pensaba también a la posibilidad de que dejemos aquí en Chihuahua, por ejemplo, las sesiones virtuales. Tuvimos gente de Cancún, gente de Tlaxcala en una de las sesiones de grupo que fue muy interesante. Entonces creo que ya de por sí esta situación nos está poniendo ante situaciones diferentes. Y quisiera compartirles, si me permiten de manera muy breve, ¿puedo compartirles una pantalla? Aquí se las... Ahí está. La sesión del jueves, pues hemos tenido que innovar y hacer diferentes estrategias para que los hombres encuentren alternativas en el grupo. Y a partir de las problemáticas que nos exponían, se hablaba de dos cosas. La sesión, el jueves antepasado, hablaban de que sentían que la máquina se les había parado, que el carro se descompuso. Y a propósito de lo que has escrito, Beno, y este jueves pasado hablaban de que sentían que el tanque se les estaba quedando sin gasolina. Y ahí Juan Carlos Gómez, nuestro compañero de equipo, a través de Paint, de este programita, fue desarrollando esta actividad que aquí les muestro y me pareció súper interesante porque él empezó a hacer un listado en la parte superior
de las cosas que les permiten a los hombres sentir que el tanque se les llena, ¿no? De energía, de actividad, y va desde sonrisas, abrazos, apapachos, compartir ideas, escuchar, un te amo, un te quiero, un te necesito, ser corteses, tener sentido del humor, ser considerado, etcétera. Y a partir de que entramos en esta pandemia, hablaba nuestro compañero Juan Carlos, pues entró alguien que nos distanció y que nos fue impidiendo llenar el tanque de gasolina a través de todos esos elementos. Y particularmente, pues no podemos hacerlo con aquellas cosas que requieran contacto físico, ¿no? Sin embargo, quedan algunas otras opciones. Pero ¿cuál era el problema? Que los hombres identificaban que les cuesta mucho trabajo sonreír, que les cuesta mucho trabajo compartir ideas, escuchar, decir gracias, decir te quiero mucho, te amo. A la familia, por ejemplo, a la mamá, que no pudiera visitarla porque está confinada, o al papá, o al hermano, incluso a los sobrinos. Entonces ahí se daban cuenta de que realmente el tanque se les está vaciando y que empiezan a sentir una tremenda preocupación y angustia porque van sintiendo que se quedan cada vez más aislados, reaccionando de diferentes maneras, con enojo, con tristeza, con preocupación, con violencia, y que van teniendo muy pocos recursos que les permitan seguir llenando el tanque. Entonces, a mí me parece que todo este tipo de conocimientos que vamos generando dentro de los grupos, que vamos generando entre colegas, son fundamentales. Pero yo creo que si quienes toman decisiones no logran acceder a este tipo de elementos y entender la relevancia de todo, pues no se van a generar políticas en ese sentido y seguiremos trabajando desde pequeños segmentos con personas muy interesadas en la temática, pero que finalmente no logre tener demasiada trascendencia. Me parece a mí que por ahí va un tema fundamental. ¿Cómo acceder a que estas cosas de las que hablamos aquí lleguen efectivamente a quienes toman decisiones? Yo creo que ese sería uno de los grandes retos. La sociedad civil creo que ha respondido, como siempre lo ha hecho, pero bueno, la pregunta es, desde las instancias de gobierno, ¿por qué no terminan por visibilizar eso que tan claramente ponía sobre la mesa Hernando? Es un problema que ya lo tenemos y que es tan tremendo como la pandemia del COVID. El machismo es tan grave como el problema del COVID y por qué no se le ha puesto atención. Yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, amigo. Probablemente estamos frente a una nueva era para sesionar de manera nacional a través de plataformas virtuales, una nueva forma de trabajar también. Se abren aquí oportunidades en medio de la crisis. Mi querido Mauro, amigo, empezamos contigo una rondita de conclusiones. ¿Cuál es, a título de cierre, tu percepción frente a este diálogo? Sí, muchas cosas van a cambiar, pero también muchas van a continuar, y entre ellas fundamentalmente la esencia del ser humano pues va a estar ahí. Entonces, el lograr encontrar mensajes, acciones que puedan calar en el corazón y en las mentes de las personas creo que es significativo. Yo comparto lo que dice Félix en respecto de el gran desafío que tenemos todavía en el sentido de involucrar a tomadores de decisiones para estos efectos. Siempre he asumido, y aquí hablo desde un lugar como responsable de un equipo, pero también en lo personal y en el compromiso político que tengo ante lo que me toca, que Gendes como asociación civil es un referente que puede servir como un proveedor metodológico. Siempre lo he contemplado así. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que probamos, todo lo que va construyendo evidencia para el cambio en núcleos concretos, puede ser tomado por instancias responsables y ser convertido en política pública, llegando y logrando a tener mejores o más grandes impactos. Entonces, una vertiente hacia la cual estamos abocados en esta etapa es promover el trabajo con líderes, independientemente de los cuerpos, mujeres u hombres, que desde el ámbito legislativo, desde las instancias de gobierno, desde la iniciativa privada, empresarios de gran calado, etcétera, pues puedan asumir decisiones que poco a poco inviertan y a la vez secunden acciones que desde acá hemos generado.
Entonces, no, digamos, mis aspiraciones no me canso en el sentido de que he tocado muchas puertas y se han venido abriendo a pesar de lo difícil que yo que en otros momentos pensé que sería el lograrlo, pues, ¿no? Entonces, creo que siempre es posible con perseverancia, con método y con compromiso político darle continuidad a esas posibilidades. Me gustaría cerrar, bueno, primero, nunca hablé del número. El número de la línea telefónica hacia la cual cualquier hombre puede hablar en esta etapa y de manera, esperemos, permanente, es el 5264-2011. 5264-2011. Si estás enojado, si estás frustrado, si tienes miedo, si te generas, si hay alguna situación de angustia, cualquier aspecto, llámanos. El 5264-2011 es una puerta, para encontrar con posibilidades pues gratas para ti mismo y para quienes te rodean. Y quisiera nada más cerrar con 7 sugerencias básicas, las voy a leer porque las pensé para este momento, sobre lo que se podría hacer de manera personal para afrontar el aislamiento que estamos viviendo como hombres en este momento, ¿no? En esta etapa histórica. Primero, compañero, reconoce tus emociones y respeta las de los demás y las de los demás. Obsérvate, es decir, no te precipites, no reacciones pronto. Date cuenta de que a lo mejor lo que sientes es dolor, miedo, tristeza, no siempre es enojo. Entonces, desde ahí, construye una actitud que no se deje dominar por aquellos efectos que de inmediato te pueden colocar en la violencia. 2, evita formular juicios a priori. Procesa, filtra, analiza, considera, medita y genérate una mirada integral sobre cualquier situación. Es posible. Nuevamente, si en vez de llevar tu pensamiento a una acción inmediata, te das la oportunidad de respirar, de procesar lo que sientes y lo que estás pensando, eso te va a dar también la posibilidad de ser más asertivo, más justo, más equitativo, según lo que implique la circunstancia. 3, evita los extremos. La realidad está hecha de muchas posibilidades, no solamente del blanco y el negro. Está el gris, el azul, el verde, el morado, hay muchos colores. No hay nada totalmente bueno ni nada totalmente malo. En ese sentido, disponte a aprender de esta experiencia, ¿no? El estar confinado es una oportunidad para crecer como sujeto y ayudar a crecer a las personas que más te importan, tu pareja, tu hija, tu hijo, etc. 4, amplía tu repertorio emocional. Fíjate que como hombre, pues de repente estamos pues muy abocados a vivir el enojo con mayor frecuencia. El enojo te da bravía, te da, a veces sientes que te da mucha potencia, pero no es la única posibilidad desde la cual puedes actuar. A veces es importante estar nostálgico y darte esa oportunidad, estar melancólico, estar muy feliz, muy alegre, lo que sea, y exprésalo siempre buscando no invadir a la otra parte, sino simplemente dándote la oportunidad de manifestarte. 5, gestiona tus pensamientos. Es un poquito reiterar lo que ya he expresado, pero no desgastes pues tus energías en un pensamiento obcecado en lo que ya ocurrió y ya no puedes cambiar, o en aquello que está por venir y no sabes si se va a lograr. Sitúate mucho en el aquí y el ahora. Aquí ahorita hay mucho que resolver, hay mucho que dirimir, hay mucho que aclararte, etc. Y desde ahí, pues busca, en la medida de lo posible, irte al pensamiento positivo. Más que el negativo, más que el que te genera pues mucha dificultad sobre lo que no puedes controlar, vete por lo que puedes en la medida de tus capacidades o los medios que tengas a la mano. 6, más que quedarte también en el pensamiento grato, equitativo, igualitario, ¿no? Pensar la igualdad, no, yo no soy un hombre machista, etcétera, conviértelo en acción. Todos estos aspectos nutricios, buenos, generosos de ti, llévalos a la práctica. A veces somos muy buenos para discursar la igualdad,
pero discursar la igualdad, decirla, no lava los platos ni limpia el baño, y en este momento es algo fundamental. Cambiar pañales, todo ese tipo de tareas requieren de acción concreta ya, ahora. Entonces, activa tu cambio. Y finalmente, número 7, cuando te sientas listo, cada que tengas oportunidad, primero, sé congruente y luego, pues, genera un poquito de mentoría, un poquito de tutoría hacia aquellas personas donde haya posibilidad. No te digo que te conviertas en un ejemplo o necesariamente, solamente comparte lo grato desde donde tú sientas que hay posibilidades para pues poder dar versiones pues positivas, alentadoras, propositivas, gratas de ti mismo. Creo que efectivamente lo que decía Félix hace rato es verdad. De repente nos cuesta mucho trabajo ver esos aspectos de nosotros, pero ahí están, habitando en cada cuerpo. Lo importante es que pues te permitas dejarlas fluir. Ojalá y sean útiles. Y sí, Beno, dile al Gatel que nos lleve a su conferencia un día de estos. Órale. Abrazos. Muchísimas gracias, amigo. Como siempre, 5264-2011 es el número de atención que ha dispuesto Gendes a través de una línea telefónica a la que usted puede llamar las 24 horas. Es el número que hemos difundido además en todas las plataformas y que se irá optimizando para quedarse de manera permanente. Te agradezco que me tomes la llamada, querido amigo, y si gustan, vamos con Benito. Mi querido Beno, porque a ti te ha tocado ser pionero y a nosotros nos ha tocado seguir los pasos en un camino que desde hace mucho tiempo ya iniciaste. Así que te quiero agradecer que te hayas unido a la llamada, pero también todos los pasos y la trayectoria que has marcado en este trabajo. A título de cierre, Beno, ¿cómo te vas? Yo he estado rememorando una memoria familiar, ahorita en mi propio encierro de 3 semanas hasta ahora, una memoria familiar que vivieron mis papás recién casados, todavía sin hijos, pero tuvieron un hijo durante esa cuarentena que les duró más de 5 años, que es cuando los alemanes ocuparon Alemania. Los alemanes ocuparon Holanda. Holanda, un paisito pequeñito, prácticamente sin resistencia, fue ocupado. Ya entró toda la política de racionamiento, una política de control total que recluyó a la población. Trabajos forzados. Mi papá le tocó ir a hacer trabajos forzados en fábricas en Berlín. Entonces, he estado recordando esa historia que está en la familia y la forma en que sobrevivieron. Tuvieron a su primer hijo durante la guerra, mi hermano mayor, y el segundo inmediatamente después de terminada la guerra. Entonces, bueno, ese es un elemento, ¿no? Que por lo menos a mí me invita a personalmente resistir. Y regresándonos al primer tema que abordaste, José Alfredo, que es el tema de la violencia hacia las mujeres, retomo mucho el concepto de Hernán, el que los feminicidios ya venía siendo una problemática, pero que no hay un dispositivo suficiente como para atenderlos con la misma urgencia. Es hasta muy reciente que empieza, creo que muy reciente, que en los últimos días, que empieza a haber más muertes por COVID que muertes femeninas diarias, que rondaban cerca de las 10 muertes y ya no ha habido noticias, ya no se ve ese conteo. Entonces, un feminicidio es la última manifestación de la violencia de los hombres y revela un fracaso de esos hombres, de la sociedad, del sistema judicial, del sistema de prevención, de atención a las denuncias o detección oportuna de las denuncias. Y viene antecedido por una historia de violencia, a veces con otras parejas, y eso viene precedido por toda una socialización que está inserta en lo que llamamos la cultura de género, donde está la escuela, donde está nuestra familia de origen, los medios de comunicación, el reggaetón, la forma en que se trata el tema de la violencia en los medios. Yo estoy recuperando mi propia historia en relación con la violencia, la afinidad a la guerra cuando yo era chiquito. La caricatura, rescaté la caricatura esta típica del
del hombre de las cavernas con su garrote y jalando de los cabellos a la mujer que había conseguido, y que era humor. Eso era humor y blanco, imagínense nada más. Entonces, la cultura de género, quiero cerrar con eso, la cultura de género es uno de los temas, ese caldo de cultivo de la desigualdad hacia las mujeres y caldo de cultivo del machismo, que también genera muchos problemas, mucho dolor y mucha violencia también entre hombres. Es uno de los 4 componentes de algo que hemos construido colectivamente, todos los que estamos aquí, que es la Agenda Suma. La Agenda Suma plantea 4 ejes que hay que volver a colocar. Es la cultura de género, la violencia de los hombres, la corresponsabilidad en la crianza y el trabajo doméstico, y la salud de los hombres como un marcador, como un semáforo que nos está diciendo que los hombres vivimos menos por estas razones en un país como México. Hay una serie de consecuencias que también, si no es suficiente la empatía con lo que pasa con las mujeres, por lo menos empezar a preocuparnos por las formas en que vivimos, enfermamos y morimos. Entonces creo que sí es momento de empezar a preparar el regreso, y tenemos con qué regresar. Y sí voy a mandar una carta, a ver, algunas ya me contestó, y quizá la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, si llega a escuchar esto, que se tome en cuenta esta cuestión de trabajar río arriba. No basta con atender, con enterrar, atender, mandar la patrulla, encarcelar a los hombres. Tenemos que trabajar mucho más río arriba en forma preventiva para lograr una mayor calidad de vida y no seguir transgeneracionalmente transmitiendo estas situaciones. Gracias por la convocatoria, José Alfredo. No, muchísimas gracias aquí, Beno, a ustedes, amigos. Yo sé que te contestó una vez y no dábamos crédito, estábamos haciendo la convocatoria para el evento en el Senado, y es que los funcionarios se volvían inalcanzables y a veces indiferentes frente a esta convocatoria. Así que lo que han puesto sobre la mesa, claro, lo que han puesto sobre la mesa tiene que tener repercusión, estamos seguros que sí. Gracias, Benito, por todo. Sí. Y mira que ha dado frutos el modelo, porque para mí, francamente, a veces me hacía declararme un poquito pesimista que se pudiera articular la agenda de la academia y el activismo, pero el modelo que te has inventado ha tenido repercusión, y aquí hay 2 compañeros, 2 hombres, 2 maes que lo hacen muy bien en la academia, en el trabajo de base. Así que, mi querido Hernandito, en esta incidencia, en los distintos frentes que vas abriendo en tu trabajo, ¿cómo te vas a título de conclusión, de cierre de esta conversación? Gracias, Alfredito. Primero, reconociendo nuestro pasado y nuestro presente en términos de las compañeras y los compañeros que han estado antes y han dejado un antecedente teórico, metodológico, político para pensar la situación actual. Entonces, estoy muy honrado de estar hoy en esta videoconferencia. Iba a decir mesa, pero es una mesa videoconferencia, con Beno, con Mauro, contigo y con Félix, que estimo mucho, y estimo también mis compañeros y maestros. Yo pienso que los hombres llegan a los grupos en crisis con mucha frecuencia, y la crisis puede significar 2 cosas: un riesgo muy grande para sí mismos, para otros y para otras, o puede representar, como frecuentemente representa, una gran oportunidad. Lo que vivimos a partir del COVID-19 es un momento de crisis y puede representar exactamente las mismas situaciones, riesgo u oportunidad. Particularmente quiero pensar que se trata de una oportunidad, no sin dejar de lado el riesgo, y nos permite pensar 3 cosas que con eso me gustaría terminar. Primero, resignificar lo que significa ser un hombre responsable, es decir, ser responsable de mi familia, ser el pilar, cargar a la familia en los hombros, en la espalda. Creo que esa idea, ese pensamiento, no ayuda a la salud física y emocional, nos quita el sueño, nos quita la paz y la estabilidad. Y entonces pensarnos, si la pareja ofrece el apoyo y dice, aquí estoy yo, no hace falta que tú aportes ahorita,
Entonces, o sea, poder pensarnos en esa colectividad y resignificar la responsabilidad. ¿De qué puedo ser responsable ahorita? No de la familia, puedo ser responsable de mí mismo, un poco el yo real del que estaban hablando hace ratito, ¿verdad? Lo segundo es resignificar la amistad, que no es solamente para chamacos. La amistad también es importante para los hombres adultos y para los hombres viejos también. Muy importante la amistad, de volver a mirar al amigo que tanto extraño, pero que me da pena hablarle y decirle, oye, pues quisiera platicar contigo. ¿De qué? De nada, compadre, un ratito, va a hablar usted y yo, punto. O sea, resignificar la amistad de los hombres adultos y más viejos. Y finalmente, desinstalarnos de la idea de incertidumbre, querer tener el control de la situación, saber cuándo va a terminar, dónde está la luz al final de ese túnel. No lo sabemos, o sea, aferrarnos al menos a una certidumbre todos los días. O sea, si pienso en la incertidumbre de cuándo termino esto es abrumador, pero en una sesión le invitamos a los varones, piensa no pienses en la incertidumbre, te invito a que pienses en una certeza que tengas aquí y ahora. Y entonces la certeza es, ok, pues hoy tengo salud y, y tengo aquí a mi familia atrás en el cuarto esperando a que regrese. Ah, perfecto, esa es tu certeza que tienes ahorita. ¿Por qué no piensas en eso ahorita? Y entonces eso, invitar a los compañeros y a las compañeras a pensar en qué certeza tengo aquí y ahora. No en la incertidumbre de cuándo acaba esto, porque no sabemos. Ni Don Gatell sabe eso, pues. Es cuánto. Muchísimas gracias, Hernandito. Cuántas incertidumbres, tan poquitas certezas. Pero sí me queda una, mi querido Félix, y es el trabajo que te has echado a la espalda abriendo tantos frentes. Solo el tiempo otorgará la dimensión a este trabajo que estás haciendo impresionante en el norte del país. Amigo, ¿cómo te vas a título de cierre? Pues me voy muy contento, muy satisfecho de poder compartir con ustedes y me parece una fortuna enorme la plataforma, tener este medio para poder comunicarnos. Incluso me atrevería a decir que si no fuera por aquí, nunca nos encontraríamos los 5 que ahora estamos aquí y tampoco podríamos acceder a las personas que nos vayan a ver y nos vayan a escuchar. Entonces, de inicio eso me parece algo formidable. Atendiendo a esta parte que seguramente nos verán algunas personas, y algunas de ellas aquí en Chihuahua y otras en lo nacional, quisiera también yo poder compartir los teléfonos a los que se pueden comunicar para poder acceder a los grupos de manera virtual. Por la mañana de 8 a 2 es el 614-360-6758. 614-360-6758 y por la tarde de 2 a 8 es el 614-374-2881, repito, 614-374-2881. Ahí se comunican, se lleva a cabo una entrevista y bueno, les informamos el procedimiento para sumarse al grupo de manera virtual. Estaba en estos días de confinamiento, me di la tarea y gracias a Beno que me pidió que continuara dándole a mi trabajo de tesis doctoral, de la cual Beno es mi director, y bueno, me dediqué el fin de semana a trabajar en ella. Les comparto, sin extenderme, que es un estudio que contrasta las experiencias de hombres que ejercen violencia en contra de sus parejas con hombres que no la ejercen. Y ahí tomando en cuenta también las voces de las esposas de ellos. Y aquí es lo que les quisiera compartir. Como resultados casi finales, ahí Beno estará revisándolo y ya me dirás, Beno, qué quito, qué pongo, pero me adelanto un poquito y les comparto que dentro de ese río arriba, los hombres que tienen relaciones no violentas o que al menos no violentan permanentemente y sí transitan hacia relaciones no violentas e igualitarias, encontré algunos elementos muy relevantes que quisiera compartirles. El primero de ellos tiene que ver con que esos hombres escuchan. Número 1 es escuchar. Número 2 es conversar, porque más allá de escuchar, es importante la retroalimentación y la conversación. Un tercer elemento que apareció por ahí fue que son hombres que se adaptan. Saben adaptarse. El cuarto es que saben ceder. Ellos suelen ceder. Otro elemento importante es que retroceden. Hay situaciones donde dan un paso atrás, aunque ya había dicho que iba a ser así, dan un paso atrás. Otro punto, el sexto, es que se dan espacios para sí mismos, para estar consigo. El 7 es
informarse, no quedarse con la versión que ya tenían preestablecida. Y el 8 va muy ligado a la mano con el 7, aprender. Y finalmente el 9 es entender o aceptar. Entonces, bueno, pues les comparto esos elementos que este fin de semana estuve abocado a eso, y muchísimas gracias por José Alfredo por la convocatoria y por propiciar que esto sea posible. Muchísimas gracias a ti, amigo, como a cada uno de ustedes. Estos son los rostros detrás del trabajo, de la atención a la crisis, a la contingencia, un trabajo muy responsable, muy profesional en cada uno de mis compañeros, y por supuesto que vamos a comprometer al secretario a tener una incidencia mucho más abierta, mucho más masiva en lo político y en lo público. Queridos, les agradezco muchísimo la conexión, coincido con Félix en la riqueza, en las posibilidades de sacarle un poquito de ventaja a esta crisis, de no ser en un congreso, en algún evento. Es muy difícil coincidir y poder tener esta riqueza y esta ricura de diálogo. Les mando un abrazo, les mando el corazón. Vamos a tener algunas otras mesas, no muchas más, y vamos a hacer un cierre de temporada al que están invitados y invitadas con conexiones a varios países en Latinoamérica y algunas sorpresitas que ya les iremos compartiendo. Por lo pronto, mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza usted y yo nos volvemos a escuchar. Ahí les va el corazón de norte a sur. Abrazos. Chao. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo, compañeros.